El presente video va a mostrar la guía de intervenciones mínimas. Vamos a hacerlo en función de lo que se denomina el manual de capacitación. Este manual está diseñado para este tipo de modalidad e-learning y ustedes posteriormente van a tener acceso al manual definitivo para la atención primaria. Esta, por lo tanto, es la guía para las intervenciones mínimas. Y en esta guía lo que vamos a hacer es orientarlos paso a paso respecto a cómo se realizan las intervenciones mínimas. Vamos a hacer un seguimiento del índice, de los componentes de cada una de los elementos que constituyen las intervenciones mínimas. Vamos a hacer el paso a paso de las intervenciones mínimas, de tal forma que usted tenga una adecuada orientación respecto al uso del manual. Vamos a referirnos al índice y esencialmente lo que vamos a conversar tiene que ver particularmente con la segunda parte, que es las guías para intervenciones, y específicamente nos vamos a referir al paso 2, que son las intervenciones, y en esta ocasión vamos a hablar de las intervenciones mínimas. Por lo tanto, nos vamos a situar en las páginas 18, 19 y 20. Eso es lo que nosotros vamos a conversar en este video. El flujograma que aparece en la página número 13 va a permitir una comprensión de la secuencia de pasos que se deben realizar. Recordar que el paso número 1 tiene que ver con la evaluación, y en el caso de la evaluación vamos a utilizar el instrumento Audit. En el caso de la utilización del Audit C, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a clasificar a las personas en consumo de bajo riesgo, cuando en el caso de los hombres son de 4 o menos puntos y en el caso de las mujeres de 3 o menos puntos. En ese caso, las personas se les debe realizar una intervención mínima. En el caso de tener que realizar un audit completo, entonces los puntajes que permiten clasificar a las personas como de bajo riesgo, en el caso de hombres y de mujeres, es 7 o menos puntos. En ese caso, pues también se va a realizar una intervención mínima. Se entiende por intervenciones mínimas a un consejo preventivo que permite reforzar el concepto de consumo de bajo riesgo. En la página 18 encontramos el concepto de paso 2 o de intervención, y nos vamos particularmente a hacer referencia al concepto de intervención mínima. Aquí está definido cuándo se hace una intervención mínima, que lo habíamos visto y detallado en el flujograma, y aquí hay un resumen de los pasos fundamentales que se deben realizar para hacer una intervención mínima. Para profundizar, o más bien para detallar lo que vamos a hacer, vamos a pasar a lo que se denomina el paso a paso, que son orientaciones que nos permiten seguir de una forma ordenada lo que es una intervención mínima. En la página 19 encontramos el concepto de paso a paso para la intervención mínima, y vamos a ver los elementos centrales y fundamentales de la intervención. El primer concepto, y se convierte en un concepto central, es felicitar al consultante por tener un consumo de bajo riesgo. En este punto, ustedes no deben criticar que las personas consuman alcohol, ni tampoco deben recomendar la abstinencia como una situación prioritaria para el paciente. Lo que debemos buscar es que el paciente se mantenga en una situación de bajo riesgo y que ojalá no escale o no ascienda a una situación de consumo de mayor riesgo. Para continuar con el trabajo, vamos a utilizar la lámina número 2 porque nos va a permitir completar la secuencia de autoeducación en el paciente. Esta es la lámina 2. El primer paso que vamos a hacer en el abordaje con la lámina 2 es conversar respecto a la cantidad, y de esta forma expresarle a las personas por qué su consumo es de bajo riesgo. Hacer énfasis
que lo que se considera en el caso de los hombres es tomar no más de 2 tragos en el mismo día y con un máximo de 4 tragos. Se debe hacer énfasis también en el concepto del consumo máximo semana, que son 14 tragos en el caso de los hombres, siempre teniendo en cuenta que 2 días deben estar sin beber. En el caso de las mujeres, también se aplica el concepto de 2 tragos y máximo 3 tragos con un máximo de 7 tragos a la semana, también conservándose 2 días sin tomar. Este concepto que ustedes ven acá es el concepto central del consumo de bajo riesgo y es lo que ustedes deben reforzar en las personas. El concepto aquí central es reforzar que las personas mantengan su consumo de bajo riesgo. Para explicarle a las personas lo que equivale al trago, al concepto de trago, entonces vamos a hacer uso de la lámina número 1, en la cual especifica las cantidades de alcohol asociados al concepto de trago. Se habla de un trago cuando las personas se toman, por ejemplo, una lata de cerveza. Se habla, por ejemplo, de trago y medio cuando las personas toman un shot pequeño que equivale a 500 centímetros cúbicos. El concepto de shot grande, que es de 1 litro, o de la botella de cerveza de 1 litro, hablamos de 3 tragos. Eso en el caso de las cervezas. Cuando estamos hablando de vinos, entonces un trago equivale a una copa de vino. En el caso de una caña, estamos hablando de 2 tragos. Una botella de 750 centímetros cúbicos tiene 6 tragos. La caja de 1 litro tiene 8 tragos. Si hablamos de tragos destilados, tanto estamos hablando de pisco, rones, aguardientes, entonces hablamos de un corto y decimos que eso es un trago. Un combinado simple, que es un trago habitual que tomen las personas, equivale a un trago. Si el combinado es un combinado que se llama fuerte o largo, equivale a 2 tragos. Las botellas de tragos destilados equivalen a 17 tragos. Estas equivalencias facilitan que usted se relacione con su paciente, con su consultante, y usted solo le va a explicar al paciente específicamente el tipo de trago que él toma. Si el consultante no toma vino, entonces no se refiere al vino. Si el consultante no toma tragos fuertes, no se refiere a los tragos fuertes, solo refiérase a los tragos que el consultante habitualmente consume. Una vez que hemos abordado el tema de las cantidades y hemos mostrado a las personas la imagen para que ellos puedan, la lámina 1 para que ellos puedan ver cuántos tragos se debe habitualmente, entonces pasamos al segundo paso, que tiene que ver del concepto de velocidad. Para hablar del concepto de velocidad, volvemos a la lámina número 2 y a la guía 2, y los conceptos centrales que vamos a ofrecerle a nuestro consultante tienen que ver con un trago cada hora y media. Eso quiere decir que la distancia entre un trago y otro es hora y media. Los pacientes verán si durante ese tiempo esperan y se toman muy lentamente el trago, o si los pacientes se toman el trago en un periodo menor de hora y media, pero esperan 1 hora y media hasta tomarse el siguiente trago. Algunas estrategias les pueden permitir a los pacientes mantener ese ritmo de consumo, bien sea porque usted les sugiere que coman o beban una bebida no alcohólica como un jugo, una bebida o agua, o que dejen el trago en la mesa y beban muy lentamente. El siguiente concepto que vamos a abordar tiene que ver con las situaciones y condiciones en las cuales nunca el consumo es de bajo riesgo. Para ello continuamos nuestro trabajo en la lámina 2
y trabajamos la guía 3. Situaciones en las cuales nunca es de bajo riesgo, es decir, las personas que están en estas condiciones nunca deben tomar alcohol porque siempre se considera de riesgo. Por lo tanto, vamos a hablar de las mujeres que están en embarazo, las mujeres que están amamantando y en el caso de la conducción de cualquier tipo de vehículo, sea un automóvil, sea una motocicleta, sea un bote, sea una bicicleta o cualquier tipo de vehículo, las personas nunca deben consumir alcohol. Una vez que usted ha revisado la información con el paciente, entonces va a reforzar la información que usted le ha dado con el material para el consultante. El material para el consultante es un material que resume lo que usted ya ha trabajado con el paciente. Está el cálculo de los tragos que usted ya había visto con el paciente. Tiene las medidas que el paciente debe tener en cuenta respecto a las cantidades de consumo de alcohol, hacer énfasis que se recomienda no beber más de 2 tragos el mismo día y máximo 4 para los hombres y 3 para las mujeres, siempre recordar los máximos de la semana y que debe haber 2 días sin consumo. El tercer paso tiene que ver con el concepto de velocidad. Y el cuarto paso tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales los pacientes no deben beber, cuando se conduce o cuando se está en una condición, en una situación de mujer en embarazo o mujer que está amamantando. Una vez que usted concluya estos pasos, usted debe reiterar las felicitaciones y debe invitar a las personas, a sus pacientes, para que vuelvan a consultar en el caso de que lo consideren necesario. Es probable que en algunas ocasiones usted también pueda inducir a su paciente a que invite a algún miembro de la familia que él considere que debe venir a este tipo de psicoeducación o de asesoría. Recuérdele al paciente en donde lo puede encontrar a usted si en caso de ser necesario. Hacer énfasis en estos conceptos. Ya habíamos visto que en el caso de las embarazadas no se debe consumir y en el caso de las personas en edad de adolescentes, entonces se debe considerar que estos pacientes más que una intervención mínima, ellos deben recibir eso el concepto de intervención breve.